Muy bien, doctor. Felicitado, Encantado, un placer. Bienvenido a Barcelona, esta tierra catalana. Gracias. Esperemos que en su próxima visita tal vez ya sea una nueva nación. ¿Lo ve posible? Bueno, yo tengo un dicho que de la posglobalización, porque ahorita ya estamos en la fase de la posglobalización. Lo que no se globaliza, se balcaniza. Es un axioma mío. Y lo saqué hace 20 años, en un libro que fue premonitorio, que se llama El lado oscuro de la globalización, cuyo subtítulo es Posglobalización y Balcanización. Entonces, muchos países no van a aguantar la cohesión interna porque hay dos fenómenos que surgieron en la posglobalización. Uno de ellos son los múltiples nacionalismos. Es todo un espectro de nacionalismos, de toda índole. Y luego es la cuestión del nuevo orden mundial. Está en juego, bueno, que viene. Porque al final del día, todo necesita un andamiaje. Es decir, esto no se juega en el vacío. Es decir, quien gana la Segunda Guerra Mundial pone el orden bipolar, luego pierde la URSS, se queda solo Estados Unidos con el mundo unipolar. Ahí tiene que partir todo un buen pensamiento, si no anda uno divagando y fantaseando. Y ahora estamos en una fase en que, curiosamente, no solamente se cae la globalización, sino es el gran declive de Estados Unidos. Europa la está viviendo de manera peculiar. Los franceses hablan le déclin, ¿no? El declinismo. Aunque yo aquí en Cataluña los veo muy optimistas, ¿eh? Es un pueblo muy optimista de siempre. Demasiado optimista, a mi juicio. Y veo muchas banderas en los departamentos, ¿no? De separación, etc. Se van a dar fenómenos de separación. Brexit es el ejemplo. Claro, por supuesto. Otro que tenemos quizás, y en Bélgica se está dando, les ballons y les flamands, ¿no? Los flamencos y los balones. Italia, cuidado con Italia, el norte de Italia siempre ha tenido veleidades secesionistas. Sí, la Liga Norte. La Liga Norte, frente al sur, que no se quiere mucho. Ustedes son un poco, bueno, los de Cataluña, ¿no? Es un poco el noreste, ¿no? El noreste que tiene el 20% del Producto Interno Bruto, pero es otra coyuntura. Aquí la coyuntura es qué va a pasar con la Unión Europea, la OTAN, etcétera. Hay apoyos conspicuos en lo que se refiere a Cataluña. Yo diría que es una fuerza centrífuga, así en términos reales. Ahora, ¿cómo va a quedar? Ese es el quid. También hay que reconocer, y esto lo deben reconocer nuestros amigos de Madrid, que hasta la realeza es de Madrid. Es decir, no hay reyes en Cataluña. Esa es una. La otra, está demasiado centralizado Madrid. Es el centro de España. Y quizás algo intermedio, porque a veces no se dan las cosas así tan abruptas como uno a veces imagina. Una situación intermedia pudiera ser la federación. Pero no están acostumbrados en España. Se planteó el Partido Socialista Obrero Español, que sus anteriores líderes traía esto en su programa de gobierno. Sin embargo, los últimos, con Pedro Sánchez, prácticamente... Ya se volvieron madrileños. Es que el problema ha sido que se ha judicializado algo que debería haberse desarrollado en el ámbito político. Sí. Y usted sabe que cuando entran jueces de por medio y tal, pues ya se va de las manos el asunto, ¿no? Pero son muchos factores, ¿no? Sí. Entonces, esa sería mi respuesta. Naturalmente, el pueblo, un pueblo, si nos vamos a la definición de Auguste Comte, famoso filósofo del cientismo francés, él hablaba que una de las características del Estado-Nación es, primero que nada, la voluntad de la gente que se una. Eso sí, no saben cuál es el sentido de una separación. La segunda es el idioma. Y aquí veo el idioma se maneja. Yo hace 20 años que no venía a Cataluña, mucho tiempo. Bueno, hay que recorrer otras partes del mundo también. Entonces, el idioma es algo importante. Pero, por ejemplo, Valencia, que hablan también el mismo idioma que el catalán, que no lo aceptan. No, y además son más madridistas que catalanes. Pero esto viene desde Aragón, etcétera. Ahí hay muchas consideraciones que pasaron con Valencia desde la secesión de los reyes, ¿no? Que ellos jalaron con los Borbones y que el castigo como que les pegó. Entonces, también hay pueblos hay naciones que se atreven más que otras. Por ejemplo, que si vemos nosotros los tiempos españoles, no es lo mismo las veleidades secesionistas de Cataluña que las del País Vasco. Son diferentes, aunque las haya. Ahí incluso llegaron a otro tipo de... Bueno, ahí fue una violencia, evidentemente, ¿no? Así es. Y obviamente no les funcionó. Entonces, y aquí han optado por la vía democrática, pacífica, etc. Don Alfredo Jalife Rame, bienvenido una vez más a esta casa. Qué amable, un placer. De Nacho Amat, queremos dar las gracias muy especiales a Nacho Amat por habernos cedido este espacio tan precioso, una casa en la cual vivió el gran Kubala. Fue una estrella del Fútbol Club Barcelona. Él vivió en esta primera planta. Y, pues, pero antes vivió un rey, ¿no? Un virrey. Sí, bueno, es de la familia Amat, descendiente de los Amat, que incluso llegaron a ser virreyes en el Perú. Sí. Bueno, Nacho Amat nos ha cedido este espacio. Muchísimas gracias, Nacho. Entonces estamos con la realeza de la comunicación. Digamos lo que sí. Doctor Alfredo Jalife Rame es doctor en neuroendocrinología,
profesor en varias casas de estudio mexicanas y del extranjero, en Alemania galardonado con la cátedra UNESCO, invitado por la ONU a participar en un seminario sobre Medio Oriente en Atenas, Grecia, miembro también de una misión de la ONU en Egipto y Jordania en su momento. Ha sido cofundador de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear en México y miembro del cuerpo de gobierno de la Federación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, con los cuales el año 1985 fueron galardonados con el Premio Nobel de la Paz. Miembro también de la Academia de Ciencias de Nueva York, analista de temas de geoeconomía del periódico El Financiero y de globalización y geopolítica del periódico La Jornada, colaborador con RT Noticias y muchos otros medios internacionales. CNN, para que veas la pluralidad. Así es, doctor. Me llaman los rusos, los chinos, los iraníes, los cataríes, los rusos, obviamente. Ya soy colaborador de un portal que es de los principales del mundo, que es obligatorio leerlo en la Casa Blanca, pues por motivos obvios, ¿no? Que es el portal Sputnik. Caramba. Sí, me ha ido muy bien. En mi país, yo también digo que me ha ido muy bien. Sobre todo a nivel de la nueva comunicación. La vieja comunicación, pues no me quieren, yo tampoco los quiero, así que es mutuo, recíproco. Porque destruyeron la información y la verdad en el país, sobre todo las televisoras, las radios, que son con sus justas excepciones. Pero a nivel de youtubers, en YouTube a mí me va muy bien. Yo tengo 1 millón de suscriptores, se dice fácil. Sí, es extraordinario, doctor. Pero yo recuerdo un hecho histórico. Johann Wolfgang von Goethe, Sí. que es muy conocido por ser un gran literato, sin embargo, él a sí mismo se consideraba más un científico. Y investigando en el tema, pues descubrí que tenían ciertos trabajos muy interesantes, que Rudolf Steiner luego los coge, porque Rudolf Steiner durante 7 años se dedica a editar la obra de Goethe, en Weimar, donde había vivido él y había sido incluso primer ministro Goethe. Entonces, haciendo un parangón a eso, el doctor Jalife, ¿cómo quisiera que se le recuerde? Bueno, yo digo en mi epitafio, quizás un poco en forma sarcástica, porque yo soy el primero que me burlo de mí mismo, es: aquí yace el proyecto de una utopía. Caramba, Está qué muy maravilla. fuerte, está muy fuerte. Pero realmente ya en la vida real, humanista. Humanista. Por la esencia es el ser humano. Estoy a favor de la biodiversidad de las especies vivientes de la creación, pero me está preocupando la fase que vivimos. Hay seres humanos que se preocupan más por otras especies que por la de los humanos. No quiero entrar en una competencia que si los caninos son superiores o inferiores al ser humano. Yo diría con que traten al ser humano como a un canino, saldríamos ganando. Hay una deshumanización, es terrible. Hoy, por ejemplo, que estamos grabando, me llamaba la atención, leyendo los periódicos españoles, que ha molestado mucho lo que sucedió en nuestra frontera en México, con el padre Óscar y su hija Valeria, en el río Bravo, que murieron ahogados. Pero para mí, lo digo con respeto, son salvadoreños, etc., conmocionó incluso a la sociedad de Estados Unidos. Y hoy reflexionaba tomando un café en el hotel, reflexionaba, perdió su alma Estados Unidos. ¿Qué pasó? Tanto materialismo bursátil, tanto financierismo, que viven viendo las cotizaciones de las acciones, más que trabajando, ha llevado a Estados Unidos a una gran deshumanización. Y son los que se ostentan como los dirigentes del planeta. Pero para mí ya era un déjà vu, ya era un ya visto. Ailán, el niño sirio, claro, ahogado, igual en el Mediterráneo, en las costas turcas. Es decir, esa es la tragedia. Hay una deshumanización. Hay una gran deshumanización. Entonces hay que rehumanizar al ser humano. Se ¿Sería está eso? robotizando, lo están automatizando, lo estamos haciendo una máquina. Sería esa la gran tarea entonces que ha iniciado. Rehumanizar. Y AMLO lo está haciendo en cierta medida. Bueno, Andrés es un personaje, yo diría, humanista, conociendo su trayectoria. Yo lo conozco desde hace más de 30 años. Claro. Lo conozco desde los pantanos ahí de Tabasco. ¿Cómo lo conoció? ¿Cómo fue el En primer los encuentro, pantanos doctor? es la primera vez. Yo lo seguí un poco, me llamó mucho la atención su rebeldía, cuando él era miembro del PRI. Incluso él trabajó con un gran gobernador tabasqueño. Hay que seguir mucho ese estado. Tabasco es un estado, yo diría, se parece mucho a Cataluña. Caramba. De mucho carácter. Interesantes. Tienen mucho carácter. Es fuerte lo que digo. El tabasqueño, aquel día, es más, le cuento una anécdota rápida, tenemos tiempo. Sí, por supuesto, doctor. Pero con personalidades de alto nivel del gobierno. Bueno, uno conoce gente, ya tengo 71 años, ya me toca conocer a muchos que gobiernan el país. Y estaba yo curiosamente con mi esposa en esa comida, y estaba alguien en un peso pesado de la política mexicana, pero de lo que no se imagina, no sale ni en los periódicos, pero que tiene una función que no se nota. Casi estoy diciendo de qué se trata. No se nota, pero ahí está. No es el presidente, Claro. pero el presidente depende mucho de su información. Correcto. Entonces, en plan de broma, pregunté yo, ¿qué es un tabasqueño? Entonces, pues nadie me quiso definirlo. Dije, es muy sencillo, ¿qué es un tabasqueño?
Entonces le comenté, no es veracruzano, Tabasco tiene frontera con Correcto. Tabasco, no es chiapaneco, y eso que Andrés Manuel Ha vivido mucho en Chiapas, Claro. sus papás vivieron en Tuxtla, la hermana vive en Tuxtla, poca gente sigue eso. Lo que pasa es que a mí sí me interesa la biografía de los personajes, porque yo hablo de seres humanos. Claro, claro. Y su biografía pesa mucho. No es que sea un análisis forense, post-mortem, no, es de vida. Para poder entender el personaje, Claro, tenemos cómo que- va a reaccionar, cuál es su conducta. Porque al final del día, yo que estudié psiquiatría, se dan patrones de conducta repetitivos. Al final, por eso da mucho miedo la inteligencia artificial. Van a detectar de inmediato, pero en nanosegundos, cuál es el patrón de conducta que uno tiene desde que va al béisbol o al fútbol, o desde que compra una marca en lugar de otra, en qué líneas aéreas viajó, qué tipo de bebidas tiene. Ahí viene, es más, hasta estoy pensando que las